ustedes se tomen la libertad y me dicen que quieren preguntar algo y les doy la palabra. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es esta clase y la mitad de la próxima vamos a terminar con juegos de información incompleta. Y lo que quisiera hacer para comenzar, dado que pues ya llevamos casi 10 días o casi 15 días realmente de receso con respecto a la última clase, es hacer una muy breve repaso pues de algunas cosas que son fundamentales para entender lo que viene. A propósito, la presentación ya está en la página del curso. Entonces, lo que queremos hacer es, el objetivo final de esta presentación es estudiar equilibrio perfecto bayesiano débil, que es como el pasito siguiente al concepto de racionalidad secuencial que estudiamos la última vez. Voy a ver si puedo también anotar. Y esta cosita me va a servir aquí para hacerles como, ustedes pueden ver por dónde está pasando la manito, ¿cierto? Listo, entonces la idea es ver estos dos primeros conceptos hoy y la próxima clase, la mitad de la próxima clase, la idea va a ser que veamos un poco este concepto de inducción hacia adelante, que si bien no lo vamos a estudiar formalmente, vamos a dar su idea de cómo serviría para analizar cierto tipo de juegos. Entonces, si llegamos al concepto de equilibrio secuencial hoy, pues es como el propósito principal de la clase de hoy. Bueno, este sí es un error imprevisible que no lo había visto, pero no sé por qué apareció. Sí, no entiendo, pero bueno, lo que quiero es que repasemos el concepto de equilibrio perfecto en subjuegos. La idea de esto es simplemente que uno puede en cada subjuego exigirle a las estrategias que uno tiene que lo que ellas induzcan en esos subjuegos sean un equilibrio de Nash. Lo que es relevante para nosotros rescatar de ese concepto ahora, pues además de que espero pues ya hayan hecho muchos ejercicios sobre eso, es que es una forma de consistencia temporal la que se le está pidiendo a las estrategias, porque lo que se está haciendo es decir, vea, yo escojo un equilibrio de Nash del juego, lo planeo desde el comienzo, mis estrategias como si fuera un equilibrio de Nash, y en la medida en que se va desarrollando el juego, en cada subjuego, yo también estoy planeando jugar Nash. Eso entonces tiene la virtud de que por lo menos hace que uno planee cosas que no tengan incentivos unilaterales a desviarse, de tal forma que uno no tenga y nadie tenga incentivos unilaterales a desviarse en cada subjuego. Sin embargo, y bueno, ya hemos visto pues que este concepto tiene existe pues un teorema que es un teorema de Selten que establece la existencia de equilibrios en estrategias mixtas y ya sabemos que estrategias mixtas también es igual a estrategias de comportamiento, es equivalente a estrategias de comportamiento en los juegos de información perfecta. Y el problema con ese concepto es que si bien más que disciplinar, si bien le pide a los agentes que escojan cosas de las que no se vayan a arrepentir a lo largo del juego, pues resulta que esa no arrepentirse solamente lo hacen, o la posibilidad de arrepentirse, o evaluar o no si uno se arrepiente, solamente se hace donde comienzan los subjuegos. Y eso hace que en muchos juegos, por ejemplo, pues realmente no se esté imponiendo nada más, porque hay juegos que solamente tienen el mismo subjuego, por ejemplo, o de forma más importante todavía, hay juegos en los que, pues bien, si bien pueden tener muchos subjuegos, pues el concepto de equilibrio realmente no
le impone ninguna restricción a las estrategias en la parte del juego que comienza en los conjuntos de información. Y pues si ustedes piensan simplemente en cómo es un equilibrio perfecto en sus juegos, pues eso es una especie de inducción hacia atrás, en la que uno básicamente, si se para al final del juego, pues uno quiere que las estrategias inmediatamente anteriores sean un equilibrio de Nash del jugador. Sin embargo, por ejemplo, en este jueguito, si uno trata de hacer inducción hacia atrás, entonces yo estoy parado aquí, el jugador 1, pues quisiera escoger R, porque pues este sería un pago de 1 para él, pero si él estuviera parado acá, él quisiera escoger L. Entonces realmente hacer una inducción hacia atrás resulta difícil en situaciones donde uno, pues donde esté parado uno es como la clave para poder determinar qué elige uno en la inducción hacia atrás. Entonces, eso pues comienza, eso llama la atención, pues primero una cosa que siempre hemos dicho, pues que al final de todo esto hemos venido diciendo que es importante tener una noción de dónde esté parado uno en el juego. Entonces, esto es un pequeño resumencito de, digamos, de algunas de las cosas que estudiamos de equilibrio perfecto en sus juegos. Quisiera retomar la definición también de estrategias de comportamiento. Entonces, una estrategia de comportamiento es simplemente una función que va de los conjuntos de información, va en las estrategias mixtas que tiene disponible el agente I. Ahora, lo importante de esto, y esta terminología, no sé si lo usamos, es que la imagen o lo que uno elija en el conjunto de información H debe estar contenido, digamos, como, a ver, de pronto siempre lo he escrito desde la siguiente forma. Yo siempre lo he escrito como que lo que uno elija en el conjunto de información sea una distribución de probabilidad de lo que hay disponible en ese conjunto de información. Entonces, listo, esa es la definición correcta y otra forma de decir eso es simplemente decir que el soporte de ¿esto qué es? Esto es una distribución de probabilidad. Recuerden que esto es elegir con probabilidad tanto elijo esta acción, con probabilidad tanto elijo la otra. Esto es lo que dice esta cosa de aquí. Y esta cosa de aquí es entonces una distribución de probabilidad sobre las ramitas que hay disponibles en el conjunto de información H. Entonces aquí el soporte lo que quiere decir es que la probabilidad de elegir algo mayor que 0 es únicamente de cosas que están disponibles en ese conjunto de información. Es decir, aquí no hay una probabilidad mayor que 0 de elegir algo que sea una rama que esté en un conjunto de información después o antes. La probabilidad tiene que concentrarse únicamente en aquellos ramas que están disponibles en ese conjunto de información H. Entonces, la forma de decir eso es, uno dice, el soporte de esta distribución de probabilidad, es decir, ¿el soporte qué es? Es aquellas cosas en las que la probabilidad es estrictamente positiva. Entonces, aquellas cosas en las que la probabilidad es estrictamente positiva está contenido en las ramitas que hay disponibles en el conjunto H. Es una pequeña resumen de estrategias de comportamiento. Entonces, acabo de dar un ejemplo y dimos algunos otros ejemplos de que los sistemas de expectativas eran, de forma básica, que uno era útil saber uno en dónde estaba parado para poder tomar una decisión óptima. Entonces introdujimos los sistemas de expectativas, que un sistema de expectativa es una funcioncita para cada individuo, y esa funcioncita lo que hace es que separa en el conjunto de información del individuo y arroja una distribución de probabilidad sobre los nodos. Vean que P y H es una distribución de probabilidad sobre los nodos, que es, pues, sobre el conjunto de información H, pero H es un conjunto de nodos que están todos pegaditos, pues porque es donde uno no puede diferenciar, y este delta quiere decir la distribución de probabilidad sobre esos nodos. Entonces, eso es un conjunto, es un sistema de expectativas,
Y por último, habíamos hablado de qué es la estimación de un juego. Un juego, entonces, la estimación de un juego es un sistema de expectativas y unas estrategias de comportamiento, un perfil de estrategias de comportamiento. De ahora en adelante, realmente nos vamos a ocupar de estimaciones de un juego, es lo que nos importa. Ahora, lo que pasa es que muchas veces este sistema de expectativas pues juega un papel secundario, por ejemplo, o algo así. Entonces, muchas veces vamos a decir, vea, estas estrategias de comportamiento son un equilibrio en algún sentido, y uno lo que va a decir es que existen unas expectativas, un sistema que soporta a este equilibrio, es decir, que lo hace que el equilibrio en efecto cumpla las propiedades. Pero lo que ustedes tienen que tener presente es que siempre lo que importa es el conjunto completo, sistema de expectativas y las evaluaciones del juego. Por último, ustedes van a ver que para un conjunto de estrategias de comportamiento que, digamos, son un equilibrio en algún sentido, pues pueden haber muchas formas distintas de expectativas que con las mismas estrategias de comportamiento satisfagan la noción de equilibrio. Entonces, eso, pues veremos muchos ejemplos de eso. Con esto, lo que hicimos fue definir una cosa que se llama la utilidad esperada. Entonces, la utilidad esperada es lo que uno esperaría ganar dada una evaluación del juego. Entonces, ya esto ya lo vimos, de pronto en este ejemplito sea un poquitico más fácil de entenderlo, pero ahí está la definición de nuevo. Pero digamos, consideremos este jueguito que está aquí, donde solamente se han puesto los pagos del jugador 1 al final. Los pagos de los demás jugadores, pues no los estamos considerando. Este conjunto de información es del jugador 1, lo pueden ver aquí. Tenemos 3 nodos en este conjunto de información, X, Y, Z. Y dibujadas también están las estrategias de comportamiento de todos los jugadores. Entonces, jugador 4 juega 2/5 esta ramita, 1/2 esta ramita, 1/10 esta ramita. Jugador 2 juega esta ramita con probabilidad 2/5, 3/5 y así sucesivamente. Y nos vamos a concentrar en el jugador 1, para el cual le vamos a asignar estas PX, PY y PZ que aparecen acá, van a ser el sistema de expectativas para él en ese conjunto de información. Entonces, esto es simplemente yo estoy fijando una evaluación del juego, yo no estoy diciendo que esa evaluación tenga ninguna propiedad, nada, simplemente estoy fijando la evaluación y ahora me puedo hacer preguntas como esta. Vamos, si yo quisiera calcular acá, para el jugador 4, para comenzar, yo quisiera calcular cuál es el pago esperado de estas estrategias que estoy viendo acá para el jugador 4. Yo puedo ampliar la presentación. Lo que pasa es que pierdo... A ver, un segundo, porfa. Si la amplío, pierdo la posibilidad de ver el chat de forma simultánea. Entonces, hagamos un intento. No sé si va a funcionar, pero... ¿Ahí quedó un poquito mejor o todavía necesitan? Ya voy a responder lo siguiente. Lo que acabo de hacer mejoró un poquito el tamaño de la presentación. Listo, lo que pasa es que la pongo en pantalla completa, entonces lo que pasa es que se pierde el chat, no lo logro ver. Alejandro Ortiz quiere hacer una pregunta. Tienes que quitarle, Aló, sí. Vale. Profe, sí, el PX, PY y PZ es la expectativa que el jugador 1 tiene de estar parado en el nodo X, en el nodo Y y en el nodo Z. Exacto. ¿Y por qué esas expectativas son distintas como las probabilidades que el mismo jugador 1
le asigna cómo jugar las distintas posibilidades. Digamos, en el caso del nodo Z, el jugador uno dice que él va a jugar eh, esa con una probabilidad de 1/10, pero él dice que le espera estar en el nodo Z 1/6 de las veces. No, pero entonces, listo, muy bien, hay dos cosas. Una, primero el que juega acá arriba es el jugador 4, Ah, ok. pero realmente eso no importa mucho. Podría haber sido el jugador 1, digamos, el que juega acá, y él elige estas acciones con esa probabilidad, y sin embargo, él podría tener una expectativa de estar parado aquí que sea distinto a 1/10, por ejemplo. La razón es que en estos momentos en el juego, lo que hemos desarrollado hasta ahora, las expectativas no tienen absolutamente ninguna relación con las estrategias de comportamiento. Una expectativa es simplemente donde yo creo estar parado y una estrategia de comportamiento es cómo yo pienso jugar, pero yo no estoy diciendo que ellas tengan que tener relación por ahora. Eso justamente lo voy a corregir hoy, pero por en este momento que estamos haciendo el repaso no hemos visto que tengan que tener alguna relación. Listo, gracias. Ahora, las expectativas de comportamiento se basan en Nash únicamente, están preguntando. Eh, a ver, una cosa son expectativas, que es dónde creo yo estar parado, que es una probabilidad que yo le asigno a cada uno de los nodos de un conjunto de información. Por ejemplo, este señor acá, que es el jugador 3, véanlo. Este señor debe tener unas expectativas de estar parado aquí o acá. Esas son las expectativas. Por ejemplo, el jugador 4, ¿qué expectativa tiene él de estar parado aquí? Pues él tiene que estar parado con probabilidad 1 ahí, porque ahí no hay cómo distribuir la probabilidad entre varios nodos. No, esto no tiene nada que ver con que los demás van a jugar Nash o que yo creo que los demás van a jugar ciertas estrategias. Una expectativa es simplemente una distribución de probabilidad sobre mis nodos en los que me toca jugar y no tiene ninguna relación ni con mis estrategias ni con las estrategias que yo estoy asumiendo de los demás. Es simplemente una distribución de probabilidad sobre mis nodos. ¿Está bien, Wendy? Bueno, aquí no respondí. Listo. Entonces, si yo quisiera calcular, por ejemplo, para el individuo 4, cuál es el pago esperado de estas estrategias que estoy viendo aquí en este juego, pues yo tendría que hacer, por ejemplo, 1/10 multiplicado por 2/3 por 1/4 por el pago para el jugador 4, más 1/10 por 2/3 por 3/4 más el pago para el jugador 4. Y así tendría que sumar sobre todos los caminos que me llevan a las diferentes hojas y obtendría el pago para el jugador 4. ¿Alguien levantó la mano? Yo no he entendido algo, yo creo que ya lo han dicho varias veces, lo que quiero saber es, estos dos, 1/10, 2/3, 1/4, ¿quién lo está asignando? O sea, ¿quién No, asigna? este es simplemente un ejemplito de si estas fueran las estrategias de comportamiento, yo las puse a mano, si estas fueran las estrategias de comportamiento y si este fuera el sistema de expectativas, entonces tendríamos una evaluación del juego. Esa Ok, evaluación, sí, pero entonces, ese 1/10, 1/2, 2/5, o sea, no importa, o sea, en teoría lo asigna el jugador que está jugando ahí, que sería el 1, pues no hemos dicho cómo se asigna eso, pero pues lo asigna el en, jugador en que está principio el jugando ahí. jugador 1 lo elige, sí. Listo. Y después de eso, sobre los nodos XY, pues sobre los nodos que hay ahí en ese conjunto de información que tiene 3 nodos, hay un sistema de expectativas del jugador 1, que es quien juega ahí, sobre dónde está. Exacto. Listo, ok. Y por ahora él tiene la expectativa de estar parado en cada nodo, no tiene ninguna relación con cómo él va a jugar, ni cómo los demás han jugado, ni absolutamente nada. Listo. Listo. Entonces, no terminé el ejemplito. Ahorita, si yo quisiera calcular entonces, lo que yo quería decir con eso, que se me quedó aquí algo,
Si yo quería calcular aquí el pago esperado del jugador 4, pues simplemente yo me muevo a lo largo de todo esto y sumo las probabilidades por el pago final. Pero lo que es más complejo es pagar es cuando uno va a calcular aquí. Por eso es que las expectativas juegan un rol importante, porque me permiten calcular pagos esperados a partir de un conjunto de información. Entonces, ¿cómo lo hago para el jugador 1? El jugador 1, si está parado aquí, gana, con el pago esperado es 1/3 por 6, es decir, 2. Y aquí más 2/3 por 3, otros 2. Entonces el pago esperado para aquí de él es 4. ¿De acuerdo? Ese es el pago esperado aquí, 4. Y antes de sumar eso, pues calculen el pago esperado acá. Entonces es 1/3 por 3/4 por 8, más 1/3 por 1/4 por 12. Y eso me da más 2/3 por 0, eso me da el pago esperado aquí Y. Y aquí puedo calcular el pago esperado Z de una forma similar. Y ya después, aquí tengo un pago esperado en Z, en Y y en X. Para yo sumar todos esos pagos esperados, lo que yo hago es que pondero por la expectativa de estar parado en cada uno de esos noditos. Entonces, en X yo multiplico por 1/2, en Y multiplico por 1/3 y en Z multiplico por 1/6. ¿Listo? Y esta cuenta ya la hicimos. Esta es pues realmente un repaso, me parece. Al final este es el pago esperado para el jugador 1 de, estando parado en este conjunto de información, cuánto espera él ganar si él asume que todo el mundo está usando estas expectativas que aparecen aquí. En particular, las importantes son las que siguen después del conjunto de información. Y también él tiene la expectativa de estar parado aquí con X, Y y Z de probabilidad. ¿Listo? Entonces, sigamos. ¿Eso qué nos permitió? Haber hecho eso fue bueno porque nos permitió hacer lo siguiente. Nos permitió. Recuerden que lo que hemos dicho del equilibrio perfecto en sus juegos es que es muy interesante porque impide que las personas tengan incentivos a desviarse, pero únicamente en donde comienzan los subjuegos. Entonces ahora con este sistema de expectativas lo que vamos a tener es una posibilidad de decir que los jugadores no tengan incentivos a desviarse, no solamente en los subjuegos, sino que no lo hagan en los conjuntos de información. Entonces, vean esta definición de racionalidad secuencial. Entonces uno dice que una evaluación del juego, que es ahora nuestro objeto de análisis, es secuencialmente racional si para todo jugador y para todo conjunto de información, jugar lo que me corresponde en esa evaluación cuando yo creo que los demás juegan esto es mejor que jugar cualquier otra estrategia de comportamiento, dado que yo creo que los demás van a jugar eso, lo que les corresponde en la evaluación del juego, a partir de ese conjunto de información H. Entonces, pues esto debe valer para todo jugador, para toda H. Eso en particular para toda H es para todo conjunto de información. Y recuerden que los conjuntos de información que tienen, por ejemplo, en este caso acá, esto es un conjunto de información para jugador 4, solo que es un conjunto muy sencillo, solamente un singleton, solamente tiene un elemento en el conjunto de información. Este jugador 2 tiene también aquí un conjunto de información trivial, porque es apenas un nodito. Y este jugador, el jugador 1, tiene aquí un conjunto de información interesante, lo mismo el jugador 3 tiene un conjunto de información interesante acá. En definitiva, si ustedes miran esa definición, lo que está diciendo es que aquí no hay incentivos unilaterales para desviarse en jugador 4, de aquí no hay incentivos unilaterales para desviarse en jugador 2, y de aquí no hay incentivos unilaterales de desviarse del jugador 1. Sebastián, pregunta. ¿Tenés? Sí, mi pregunta es, aquí, ¿cómo podemos defender que B sea efectivamente un conjunto de información? Si creo que bajo la definición que hemos dado de conjunto de información, Z no debería estar en el mismo conjunto de información que X y Y. ¿Por qué? ¿Por qué no debería estar Z en el mismo conjunto de información de X y Y?
porque dado el flujo de información del juego, digamos, el jugador 1 podría saber si está en el nodo Z o si está en el conjunto de información de X y Y. Ah, pero es que ustedes todos siguen adelantándose. Yo hasta ahora yo no he impuesto ninguna restricción sobre dónde creo estar parado. No tiene ninguna relación con las estrategias de comportamiento. Yo simplemente puedo creer estar parado aquí con probabilidad 1 y al mismo tiempo creer que el jugador 4 jugó con probabilidad 1 acá. Eso es absolutamente independiente en este instante. Ok, entonces supongo que esperaré a ver la próxima definición, sí. Exacto. En un segundito vamos a comenzar a atar esas dos cosas porque justamente estamos viendo como mucha incoherencia entre tener unas expectativas que no tienen nada que ver con las estrategias de los jugadores. Pero simplemente quería recalcar entonces que esta definición lo que busca es que uno aquí no tenga incentivos, que aquí no tenga incentivos. Por ejemplo, que aquí no tenga incentivos ya es interesante porque recuerden que aquí no comienza un subjuego. Entonces, el equilibrio perfecto en subjuegos no hubiera capturado esta idea de que aquí no hay incentivos unilaterales a desviarse. Sin embargo, este concepto sí lo hace. Y peor aún, el equilibrio perfecto en subjuegos no hubiera dicho nada sobre este conjunto de información en el sentido de que no hay incentivos unilaterales a desviarse. Aquí, este concepto está diciendo, oiga, aquí no debe haber incentivos unilaterales a desviarse para el jugador 1. Eso es lo que estamos Profe, qué capturando. pena. Una Sí. pregunta. ¿Por qué dice que no hay incentivos unilaterales a desviarse en esa parte? En esta, no, pero es la definición. De pronto estas estrategias aquí sí tienen incentivos, pero me refiero que la definición de racionalidad secuencial está hecha de tal forma que en todo conjunto de información, lo que a mí me corresponde sea mejor que cualquier otra alternativa que yo tenga. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, listo, gracias. Listo, entonces veamos este ejemplito, que este ejemplito tiene pues algo interesante. Resulta que el LM, es decir, salirse y jugar M pequeñito para el jugador 2, aquí a propósito es jugador 1 arriba, jugador 2 juega en estos dos conjunticos de acá. Y también creo que faltó, esto no puede ser que esté también así en las notas de clase, me parecería raro, porque creo que aquí está faltando un conjuntico de información, hombre. Entonces esta corrección la hago, el dibujo me cuesta un trabajo infinito hacer esta cosa, pero por lo menos hago la anotación manualmente. Alguien me está haciendo ahí un dibujito, lo cual me parece muy bien, pero yo no soy capaz de hacerlo fácilmente ahora. Pero bueno, pues yo sí podría dibujarlo, eso sí no está difícil. El dibujito. Entre estos dos hay un conjuntico de información. Entonces, la idea es que para el jugador 1 salirse, de hecho podríamos también tratar de, o más bien hagamos con este, perdón. Salirse y la otra estrategia, jugar M aquí, es un equilibrio perfecto en subjuegos. Entonces, lo primero que veamos, pues, solo para estar seguros de que estamos diciendo algo correcto, es que, pues, veamos que es un equilibrio perfecto en subjuegos. Entonces, lo que toca ver, ¿cuántos subjuegos propios hay aquí en este juego? Pero propios, subjuego propio, yo no recuerden que acabo de ponerle un cosito que une. Entonces, aquí no puede comenzar un subjuego, aquí tampoco puede comenzar un subjuego. Entonces, solamente tiene un subjuego y es el mismo. Entonces, en el sentido estricto, solamente no hay ningún subjuego propio, porque recuerden que propio es algo que sea diferente al juego mismo. Entonces, bien.
Entonces, realmente lo único que toca verificar es para saber si esto es un equilibrio perfecto en subjuegos, pues lo único que tenemos que verificar es que esto que está aquí es un equilibrio de Nash y con eso estaríamos listos. Entonces, vean, jugar L, al jugador 1 le da 0 y si el jugador 1 se metiera en el juego por acá, cuando le juegan M, le daría -1. Tomás, no hay ningún subjuego propio, porque propio quiere decir que sea un subjuego, pero que no sea el mismo. Entonces, en este caso, hay 0 subjuegos propios y pues el único subjuego que existe es el juego mismo. ¿Bien? Entonces, vean, volviendo acá para la definición para verificación de Nash, acá le paga 0 el jugador 1. Si me voy por acá, paga -1. Y si me voy por acá, paga -1. Entonces, el jugador 1 no tiene incentivos a desviarse. Ahora, el jugador 2, no importa qué haga, el jugador 2 va a obtener un pago de 5, porque el jugador 1 determina que se sale del juego. Por lo tanto, si yo paso de M a R a L a lo que sea, pues no va a cambiar para nada el pago del jugador 2. Entonces, ciertamente es un equilibrio de Nash, como no tiene subjuegos propios, estamos listos, por lo tanto es un equilibrio perfecto en subjuegos. Ahora, este es un equilibrio perfecto en subjuegos que no es racionalmente secuencial, eso es interesante. Y aquí el argumento es el siguiente. Recuerden una cosa, de pronto vale la pena recordar una cosa muy sencilla y es, a ver si lo logro escribir aquí. Esto aquí son los equilibrios racionalmente, bueno, los secuencialmente, perdón, esto lo vamos a llamar los racionalmente, sequential y rational, pues, que es lo que acabamos de ver. Y los equilibrios de Nash pueden ser o no ser. Este ejemplo lo vimos la clase pasada. Los equilibrios de Nash pueden tener alguna intersección. Y resulta que lo que estamos viendo aquí es que equilibrio perfecto en subjuegos, nosotros ya sabemos que es Nash. Entonces tiene que ser un subconjunto del conjunto de equilibrios de Nash. Pero lo que estamos viendo aquí es que esto es EPS. Lo que estamos viendo aquí es que este es un ejemplo donde tenemos un ejemplo, por ejemplo, que podría estar aquí. Este ejemplito estaría aquí. Es un equilibrio perfecto en subjuegos, es un equilibrio de Nash, sin embargo, no es secuencialmente racional. Y el argumento es muy sencillo. Si usted se para aquí, para ser secuencialmente racional, tiene que estar todo el mundo optimizando en todos los conjuntos de información. Entonces, párese en este conjunto de información del jugador 2 y pregúntese si jugar M es lo mejor que usted puede hacer en valor esperado. Pero resulta que si usted juega M, el pago es 1 para el jugador 2, aquí el pago es 1 para el jugador 2. No importa si usted está parado aquí o está parado aquí, en este caso las expectativas no, digamos, no importan mucho o no importan. El pago esperado para usted estar parado aquí es 1. ¿Están de acuerdo con eso? Ahora, por un instante pongan un medio aquí como probabilidad de estar parado, que son unas expectativas que pues, yo puedo tener. Por ahora puedo tener las expectativas que me den la gana. Entonces yo estoy parado con probabilidad un medio en cada uno de estos. Y ahora pregúntese qué pasa si yo escojo L con probabilidad un medio y R con probabilidad un medio, L con probabilidad un medio y R con probabilidad un medio. Entonces veamos cuál es el pago esperado para el jugador 2. Si yo juego un medio por 0 da 0, pero un medio por 4 da 2. Entonces aquí pago esperado 2 en este nodo. Y en este nodo, un medio por 0 no me contribuye. Un medio por 4, pago esperado 2. Entonces, este nodo tiene 2 de pago esperado, este nodo 2 tiene de pago esperado. Y si yo hago el pago esperado del conjunto de información, me da 2. Que es un pago esperado superior a 1.
que era lo que habíamos dicho que tenía yo en el equilibrio. Por lo tanto, el jugador 2 tiene incentivos unilaterales a desviarse de la estrategia M a una estrategia de comportamiento que es juegue L con probabilidad 1/2, R con probabilidad 1/2. ¿Todos están de acuerdo con eso? Dos participantes subieron la mano. Tomás, sí. José Fernando, sí. ¿Estamos de acuerdo? Todo el mundo me siguió que esto no es racionalmente secuencial. Bien. Bueno, entonces aquí terminó nuestro, bueno, creo que ya casi terminamos nuestro repaso. ¿Quién puso ese amarillo? Yo no sé quién puso ese amarillo. ¿Cómo hicieron para ponerlo desde allá? No entiendo cómo lo hicieron, pero creo que ya voy a borrar esto porque no queda en la próxima diapositiva. Listo. Es que la manito, me gustaría, Wendy, con la manito es para pedir la mano, y además la manito no la estoy viendo, porque no sé por qué estoy viendo solamente el chat. Entonces vamos a ver si puedo poner a manito. Un segundo. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Aló? Sí, dale. Álvaro, ¿por qué es que LM entonces es un EPS y no, digamos, L, un medio L chiquita, un medio R chiquita? No, el L un medio, es probable que sea también un EPS y que también sea racionalmente secuencial. Pero yo lo que me estoy concentrando es en LM. LM es equilibrio perfecto en subjuegos. ¿Estarían de acuerdo? Eso es lo que acabo de ver, que es equilibrio perfecto en subjuegos, ¿o no? Miren que estoy ya poniendo creo que está funcionando ahorita lo del chat y el... Es que, digamos, eso es lo que a mí no me queda muy claro. Si la mixta domina estrictamente a M, ¿por qué va a ser LM un equilibrio perfecto en su juego? Ah, pues justamente lo que hemos dicho es que equilibrio perfecto en subjuegos no impone restricciones en los conjuntos de información, porque esa es la vaina, ese es el problema de equilibrio perfecto en subjuegos, que él no tiene nada que decir sobre esto que pasa de aquí en adelante, porque equilibrio perfecto en subjuegos solamente se concentra en los subjuegos, y aquí solamente está ese. Entonces, el equilibrio perfecto en subjuegos dice únicamente, oiga, lo que yo planeé aquí en este momento de comenzar el juego debe ser un equilibrio de Nash. Y yo no me debo arrepentir en los subjuegos, pero resulta que aquí no hay ningún subjuego, entonces no está diciendo nada de lo que pasa aquí. Entonces, este concepto de racionalidad secuencial entra a imponer restricciones aún en los conjuntos de información. Cuando uno llega al conjunto de información se da cuenta que ahí en realidad sí hay un incentivo a desviarse de M, pero es algo que equilibrio perfecto en subjuegos no se pregunta si ahí hay un incentivo a desviarse. ¿Sí? Pero, digamos, continuando con lo que está diciendo Wendy ahí, porque un jugador en un equilibrio tendría una estrategia dominada. No, No, es es eso que contrario como lo que dijimos al principio. uno puede, incluso en equilibrios de Nash, uno puede estar jugando estrategias dominadas, débilmente. Bueno, en este caso, aquí hay una estrategia dominada estrictamente, estoy de acuerdo, pero es que aquí hay una diferencia muy grande con todo lo que hemos venido haciendo, y es que en los conceptos que hemos venido planteando hasta ahora, uno solamente se pregunta optimalidad aquí, en este juego, pero no se pregunta por optimalidad acá. Y por esa razón es que equilibrio perfecto en subjuegos pues no da una buena respuesta para este juego, porque si yo me concentro solamente en este punto de acá, pues no hay incentivos a desviarme, porque pues lo que hemos dicho, si yo juego acá me da 0, pero si me meto por acá me da -1, si me meto por acá me da -1. Ya, el jugador 1 no tiene incentivos a desviarse,
y el jugador 2 no tiene nada que hacer. Y ahí ya acabó el análisis de equilibrio perfecto en sus juegos. Pero si yo me pregunto, ¿es esto racionalmente secuencial? Entonces aquí sí me tengo que preguntar, el jugador 2 sí se le está dando una oportunidad de volverse a mover aquí. Y cuando se va a mover aquí, él sí se da cuenta que jugar M no es lo mejor. Pero es que yo diría que el M no es un equilibrio porque la amenaza de jugar M no es creíble, por lo que estás estrictamente dominado por la mixta de ahí. Entonces el jugador 1 no tendría esos incentivos a jugar L. No, eso es otra cosa. Si es creíble o no es distinto. El punto es que sí es un equilibrio. Según la Pero definición, los equilibrios no tienen que ser incentivo compatibles. incentivo compatibles en el sentido de que uno no tenga incentivos unilaterales a desviarse. Correcto, pero ahí el jugador 2 tendría incentivos unilaterales a jugar la mixta en vez de jugar M. Eso es cierto. Por eso es que estoy diciendo que no es, no es racionalmente secuencial. Pero como concepto de equilibrio perfecto en sus juegos, es un equilibrio perfecto en sus juegos. Ahora, es un equilibrio que vos puedes decir no es creíble. Bueno, pero eso ya es otro tema. Equilibrio perfecto en sus juegos, pues tiene equilibrios que no son creíbles. Álvaro, yo tengo una duda ahí y es, pero entonces la mixta, un medio, no es un equilibrio perfecto en sus juegos porque el jugador uno tiene incentivos a desviarse en ese caso. O sea, el jugador Cierto, uno nunca es jugaría. verdad, es cierto. No, un medio no sería un equilibrio perfecto en sus juegos. Tienes toda la razón. Porque si yo Pero me... entonces no he entendido bien cómo estamos evolucionando el concepto porque ahí encontramos, pues no encontramos, o sea, no he entendido bien cuál es ese paso entonces de algo, de un equilibrio perfecto en sus juegos a algo racionalmente secuencial. No he entendido bien porque mira que acabamos de encontrar algo que es racionalmente secuencial, pero no es un equilibrio perfecto en sus juegos. Exacto, muy bien. Entonces, ese es justamente el punto de estos jueguitos. Mostrar que el concepto de racionalidad secuencial le queda faltando algo, porque cosas que son racionalmente secuenciales no son equilibrios perfectos en sus juegos, y cosas que son equilibrios perfectos en sus juegos no son secuencialmente racionales. Es el dibujo que hice ahora, son disyuntos, esas dos nociones, pues no disyuntas, perdón, sino que ninguna contiene la otra. ¿Listo? Ese es el objeto del ejemplo. Hay otro ejemplo incluso más dramático, que ese ya lo hicimos alguna vez, que es el ejemplo, bueno, eso concluye un poquito lo que estamos diciendo, el ejemplo de cara y sello. Cara y sello tiene un equilibrio perfecto, perdón, tiene una evaluación que es secuencialmente racional, sin embargo, ni siquiera es Nash. ¿Se acuerdan de ese ejemplo? ¿Sí? Vimos un ejemplo en el que cara y sello, uno podía mostrar que si el jugador pensaba que estaba parado exactamente en el nodo contrario, entonces era un equilibrio, era una evaluación secuencialmente racional, mas no era un equilibrio de Nash. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ese ejemplo lo vimos y ese ejemplo está en las notas y es el que yo usé en clase para mostrar que racionalidad secuencial no era lo más, no era todavía un concepto muy apropiado. Pues si quieren ese lo podemos hacer aquí, solo que me queda medio mal el dibujo, pero podemos intentar hacerlo. Esto es cara y sello. Claro que de pronto hasta más fácil abrir la presentación para abrir
pero tratemos de hacerlo aquí. Esto es pago 1, menos 1. Esto es, digamos, H. Esto es H. Esto es T. H, T y T. Y esto es menos 1, 1. Perdón, esto la embarré ahí, eso no es así. Esto es menos 1, 1. Y esto es 1, menos 1. ¿Están de acuerdo que esto es caricello y aquí hay punteadito? Conjunto de información. ¿Están de acuerdo con caricello o que este es el dibujito en forma extensiva? Listo. Entonces, aquí lo que he hecho es simplemente representar el juego en forma extensiva. Ahora voy a mostrar unas estrategias que son las siguientes. H, H. HH sabemos que no es un equilibrio de Nash de este juego. ¿Ustedes están todos de acuerdo con eso? Sabemos que caricello no tiene un equilibrio de Nash. Ahora, voy a suponer que el jugador 2 piensa que está parado con probabilidad 0 acá y con probabilidad 1 acá. Entonces veamos primero, si el jugador 1 tiene incentivos a desviarse. El jugador 1 juega por aquí, su pago es 1. Ciertamente él no tiene incentivos a desviarse. Ese es el pago máximo que puedo recibir en este juego. Entonces el jugador 1 está maximizando, pues no tiene incentivos unilaterales a desviarse. El jugador 2, ¿cuál es el pago esperado para el jugador 2 aquí? El pago esperado para el jugador 2 aquí es menos 1. Y el pago esperado para el jugador de jugar H aquí, recuerden que el H también va acá, es 1. Ahora, menos 1 por 0 más 1 por 1 da 1. Entonces, el pago esperado para el jugador 2 en su conjunto de información es 1. Es el máximo que se puede obtener en el juego. Por lo tanto, esto que estoy mostrando aquí es una evaluación del juego que es racionalmente, secuencialmente racional. ¿Todo el mundo de acuerdo con eso? Listo. Sin embargo, esto no es un equilibrio de Nash. Y aquí es de nuevo, el problema que surge aquí es que el sistema de expectativas no tiene ninguna relación con lo que el jugador 2 cree que el jugador 1 va a jugar. Entonces, estos dos ejemplos que acabamos de hacer hoy, lo único que muestran es que racionalidad secuencial es un concepto que captura bien la idea de que usted no tenga incentivos unilaterales a desviarse a lo largo del juego, incluyendo conjuntos de información, pero por tener expectativas y estrategias totalmente disyuntos o sin ninguna relación, es un concepto que nos está llevando a cosas paradójicas, a cosas que ni siquiera son Nash. Entonces, eso es lo que vamos a arreglar. Ahora sí quedó claro, la persona que me estaba preguntando que no había visto cuál era la gracia de lo que estábamos haciendo todavía. Entonces, ahora sí arreglemos esa vaina. La forma de arreglarlo es con un concepto nuevo. No, entonces las expectativas, ¿de dónde surgen? Pues no, las expectativas, vamos a ver que las expectativas en el fondo están relacionadas con las estrategias de los jugadores. Y entonces, en estos momentos, lo que vamos a hacer a partir de este momento es comenzar a vincular estrategias y expectativas, de tal forma que pareciera que las expectativas se deducen de las estrategias. Eso no va a ser del todo cierto. Vamos a ir paso por paso, vamos a ver que
las estrategias y las expectativas tienen una relación estrecha, pero aún hay flexibilidad para cada uno. Entonces, ¿de dónde van a surgir las expectativas? Las expectativas es simplemente un estado de conocimiento, un estado de creencias de cada jugador. Cada jugador tiene sus expectativas y eso es lo mismo que decir de dónde salen las estrategias. Las estrategias salen del análisis que un jugador hace y las expectativas salen del análisis que un jugador hace. Lo único es que ahora el juego se complicó, ya no es solamente estrategia, sino también creencias. Y pues por eso cada vez se vuelve más complejo el juego y cada vez podemos resolver juegos más difíciles. Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, antes de entrar a la definición que aparece aquí, vimos la paradoja del gato, la última clase, si no estoy mal, tal vez eso fue lo último que vimos en la semana antes de receso. Y básicamente lo que ahí aprendimos fue únicamente a través de un ejemplo, como una manera de motivación, que uno tenía que introducir una forma de aprender a lo largo del juego. Por ejemplo, si yo me devuelvo a juegos como el primero, que alguien incluso hizo esa observación, este primerito, si yo creo, jugador 1, que el jugador 4 va a jugar de esta forma, entonces yo debería de creer estar parado acá con probabilidad 1/10 y no como parece que dice aquí que es 1/6. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno introduce una forma de aprender en el juego y una forma de, por ejemplo, si a mí me llaman a jugar, jugador 1, me llaman a jugar, entonces yo puedo decir que acá entre estas dos estoy con una probabilidad de, pensemos un segundito que aprende uno, a ver, un segundo. El punto es este. Si yo llego a este conjunto de información, ¿con qué probabilidad yo llego al conjunto de información? A ver, la forma de descalcular eso es, muy bien, exactamente, Un medio más un décimo. Exactamente, eso es la probabilidad con la que yo llego al conjunto de información. Ahora, dado que yo ya llegué al conjunto de información, entonces la pregunta que yo me hago es ¿con qué probabilidad estoy en Z y con qué probabilidad estoy en X o en Y? Entonces, por ejemplo, la fácil sería hacer esta. Dado que ya llegué al conjunto de información, ¿con qué probabilidad estoy en Z? Pues en Z voy a estar, la probabilidad de llegar a Z es 1/10, pero dado que yo ya llegué acá, entonces es 1/10 dividido por esta cosa que acá, 1/2 más 1/10. Esa es la regla de Bayes. Hey, hagámoslo aquí un minutico porque veo que esta puede ser una forma de introducir ese concepto acá. La probabilidad de que a mí me llamen a jugar es 1/2. Eso sí es, estamos de acuerdo todos, porque pues es basado en esas estrategias que estamos viendo arriba. Entonces, esta es la probabilidad que aparece aquí, es la probabilidad de llegar al conjunto de información que aparece acá abajo. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de llegar a Z? La probabilidad de llegar a Z es 1/10. ¿Cierto? Ahora, esta probabilidad es la probabilidad de llegar a Z y esta es la probabilidad de llegar al conjunto de información. Entonces, esta probabilidad que aparece aquí es la probabilidad de estar parado en Z dado que llegué al conjunto de información. ¿Están de acuerdo con eso? No veo. Liliana, bien. Tomás, bien. Esta es la probabilidad condicional.
Bien, listo. Todo el mundo como que ya lo vio aquí con para dónde vamos. Entonces, lo que vamos a decir es lo siguiente. Vamos a decir que un sistema de expectativas es consistente con la regla de Bayes si eso que yo acabo de decir es la expectativa que el jugador tiene de estar parado en cada nodo. Entonces, miren la definición y vamos a hacer unos ejemplitos. Vamos a decir que la evaluación del juego, es decir, mis creencias o mis expectativas y esta evaluación del juego. Juli, ¿qué repito? ¿Repito la parte de acá, esto que hice acá? ¿Esto? Entonces, Juli, la idea aquí es la siguiente. A ver, primero calculemos cuál es la probabilidad de llegar a este conjunto de información. ¿Esto eliminaría estrategias que son secuencialmente racionales? No, no, no. No, lo que vamos es a hacer que las estrategias se... claro, claro que sí, perdón, tienes toda la razón. Lo que vamos a hacer es que no vamos a considerar todas las estrategias secuencialmente racionales. De ahora en adelante vamos a considerar un conjunto mucho menor de estrategias secuencialmente racionales. Son aquellas en las que las expectativas y las estrategias tienen una consistencia. Esa consistencia la vamos a llamar consistencia de Bayes. Y a ese nuevo conjuntico de estrategias secuencialmente racionales les vamos a dar un nombre especial. Se van a llamar equilibrios perfectos bayesianos débiles. Entonces, volviendo a la pregunta de Juli, si no estoy, entonces, Juli, la probabilidad de llegar al conjunto de información es, mira que es que yo me salté un pasito, pero pues un estrictamente, ¿qué sería, Juli? Sería 1/2 multiplicado por 2/5. Más, lo que pasa es que vas a ver que vas a ver que ese 2/5 y 3/5 no juegan ningún papel. Un medio también multiplicado por 3/5. Y después le sumo 1/10. ¿Estás de acuerdo que esa es la probabilidad de llegar al conjunto de información? Es lo mismo que tenía calculado antes. Listo. Esa es la probabilidad de llegar al conjunto de información. Y la probabilidad, y por otro lado, si quieres, la probabilidad de llegar a Z es 1/10. Eso sí es la probabilidad de llegar a Z. Pero es decir, la probabilidad de llegar a Z es 1/10, pero hay una probabilidad de llegar, de salirse del juego que es 2/5 y hay una probabilidad de llegar a 2 que es 1/2. Ahora, lo que a ti te están diciendo en este instante es que ya llegaste al conjunto de información, por lo tanto, ya esto no es la realidad, no fue por aquí que pasó la cosa. Ya llegaste al conjunto de información. Como ya llegaste al conjunto de información, tú aprendes que ahora la probabilidad de estar parado en Z, pues cambió porque ya sabes que definitivamente no fue por acá que se fue la cosa. Es parecido a la paradoja del gato, pues. Entonces, ¿cómo vamos a calcular eso? Vamos a calcularlo como, bueno, esto es la regla de Bayes, pues estoy de pronto saltándome ahora los detalles de la regla de Bayes, pero la regla de Bayes dice es la probabilidad de llegar a Z, dado que llegué acá, es la probabilidad de llegar acá y llegar a Z, es decir, 1/10 dividido por la probabilidad de llegar acá, que es lo que tengo abajo. ¿Sí estás de acuerdo, Juli? Ok, pero más o menos, ok, bien. Ok, ok. Bueno, listo. Entonces, sigamos. Entonces, lo que vamos a hacer es definir una forma de consistencia. La forma de consistencia está basada en Bayes. Y esa forma de consistencia es entonces lo siguiente. Vamos a decir que una evaluación del juego es consistente con la regla de Bayes. Esa evaluación vamos a pedirle que sea algo más. Si la expectativa que tiene cada jugador, es decir, si la PI que tiene cada jugador de estar en un nodo específico,
es igual a la probabilidad de condicional de alcanzar ese conjunto de información al que pertenece el nodo. Es decir, si es la probabilidad condicional de la que yo acabo de hablar, si yo creo estar parado en un nodo con cierta probabilidad, entonces debe ser que esa probabilidad que yo creo es la probabilidad condicional de estar parado ahí, condicional a haber llegado al conjunto de información. Ahora, eso tiene una excepción. Si el conjunto de información no tiene probabilidad de ser alcanzado por las estrategias que estamos jugando, entonces yo puedo tener cualquier expectativa que yo quiera sobre los nodos. Quedo absolutamente libre. Van a ver por qué. Entonces, veamos este ejemplito. ¿Qué tal ven aquí ustedes? ¿Sí ven bien o no? Esto es jugador 1, jugador 1, jugador 1, perdón, jugador 2 acá, jugador 1, jugador 1, y jugador 3. Aquí hay un conjuntico de información. Y pues aquí puse unas estrategias de comportamiento para hacer un calculito acá. Entonces, vean lo siguiente. Este jugador juega con probabilidad 1 esto, jugador 2, 3 cuartos, 1 cuarto. Y lo que queremos entonces es ver si yo tengo un sistema de expectativas acá. La pregunta que yo me hago es, ¿qué sistema de expectativas es consistente con Bayes acá? Entonces, una cosa, por ejemplo, que es evidente, es que yo no puedo ahora simplemente creer estar parado acá con probabilidad 1 y acá con probabilidad 0. Eso en el otro, antes era válido, pero ahora ya no. Porque miren que existe una probabilidad de llegar a Y. Pues vean, si usted se va por acá a 1 cuarto, 1 tercio, aquí llega a Y con cierta probabilidad y también llega a X con cierta probabilidad. Por lo tanto, condicional a que yo llegué, pues con cierta probabilidad estoy en X y con cierta probabilidad estoy en Y. Ya de entrada esto le dice usted, ya no puede usted poner lo que le dé la gana aquí. Pero les voy a decir que es exactamente lo que toca poner. Vean, ¿cuál es la probabilidad de llegar a este conjunto de información? Es, si usted se va por aquí, es 1, 3 cuartos por 2 tercios. 3 cuartos por 2 tercios. Más. O sea, 1 por aquí, 1 cuarto por 1 tercio. Entonces vean que esto es la probabilidad de llegar acá a este nodo. Entonces, la probabilidad de llegar al conjunto de información es esta suma. ¿Y cuál es la probabilidad de llegar en particular al nodo X? Pues es 1 por 3 cuartos por 2 tercios. Entonces, esta es la probabilidad de llegar a X. Entonces, la regla de Bayes diría, esta vaina no se dejó ver ahí, pero por un segundo voy a pasar a pantalla completa porque eso se veía. Ah, no, no se ve. Pero bueno, lo puedo escribir aquí. Esta probabilidad, la probabilidad que yo tenga para el jugador 3 de estar parado en X es igual a este cociente entre esto dividido por esto. ¿Están de acuerdo que esa es la única probabilidad, expectativa que yo podría tener en el nodo X que es consistente con la regla de Bayes? Esa noción de consistencia con Bayes no tiene, pues esa definición justamente lo que está diciendo es que yo aprendo en el juego a saber dónde estoy parado y aprendo de qué forma, aprendo con la regla de Bayes y ya no puedo creer en estar parado en X como me dé la gana, sino que ya tengo que ser consistente con Bayes. Es decir, mi forma de aprender es Bayes. Yo no creo estar en X o Y como se me dé la gana, sino que tiene que ser consistente con lo que yo creo que los demás van a jugar y consistente también con la regla de Bayes, que es la forma como yo aprendo. Sebastián, ¿quedó claro eso? No quedó claro. Entonces, ¿qué pasó ahí, Sebastián?
Sí, en este caso el jugador 3 no podría aprender además de la regla de Bayes, sino de simplemente la observación del juego, porque creo que seguimos en juegos, o sea, el hecho de que no esté dentro del conjunto de información ambas decisiones del jugador 1 hace que el jugador 3 sepa en qué nodo está el jugador 1 y pudo haber aprendido de eso para saber si está en X o en Y. Digamos, él sabe qué decisión tomó 2, él sabe qué decisión está tomando 1. Entonces, aquí ya fuera de Bayes, sino con solo la observación, no ha aprendido dónde estaría. No, porque él lo único que sabe es que 1 va a jugar aquí, eso sí lo sabe con certeza, pero el jugador 2, él solamente sabe que juega o 3/4 o 1/4. Antes de que él juegue, lo único que sabe es la probabilidad con la que él va a jugar. Ah, pero todo esto es ex ante, o sea, durante el juego sí tendría que ir cambiando cómo ajusta esas probabilidades. No, porque él no, porque él, aún después de que el jugador 2 juega, a él no le permiten observar qué jugó él. Él no sabe si está aquí o él no sabe si está en X o está en Y. Porque Ah, siempre, ya veo, ¿sí? ya veo, listo. Es decir, cuando introducimos el conjunto de información, lo que hacemos es justamente decir, vea, yo no sé si el tipo jugó o una cosa o la otra. Yo voy a tomar mi decisión aquí con la ignorancia de no saber qué jugó. Él solo sabe con la probabilidad que llega o no. Exacto, estoy de acuerdo con José Fernando. Sebastián, ¿de acuerdo ya? De acuerdo, de acuerdo. Bueno, entonces, sí, esto, Wendy, esto aplica, pero pues eso lo vuelve más complicado porque ya la regla de Bayes no hacer una división así de sencilla, sino que toca hacer integrales y cosas así, nada que vayamos a estudiar por ahora nosotros eso. Pero bueno, quería decir algo más. Entonces, esto lo que hace es que impone una restricción muy fuerte sobre dónde creo yo estar parado. Mis expectativas ya no solo que se dé la gana, no son lo que se me dé la gana, sino que quedan determinadas por la regla de Bayes, pero solamente cuando la probabilidad de llegar al conjunto de información es positiva. Ustedes pueden ver que yo hice ahora la división de esto, lo dividí por esto. Si esto hubiese tenido probabilidad 0, yo no hubiera podido hacer la división. Luego, cuando el conjunto de información no tiene probabilidad de ser visitado, dadas las estrategias, la regla de Bayes no dice absolutamente nada. Ya les voy a dar un ejemplo de cómo sería eso. Una pregunta de Felipe. No se oye, Felipe. Profe, entonces es una precisión, es la probabilidad de llegar al conjunto de información compuesto por XY o de llegar a X. No, la probabilidad de llegar a H, conjunto de información, es esta. La probabilidad de llegar a X a secas es lo que uno llamaría la probabilidad no condicional, es esta. Es irse por aquí, tan. Sí. Lo que es la expectativa, la probabilidad condicional de estar en X, dado que se llegó a H. Es decir, lo que acabamos de... Ok, H es el conjunto de información. Exactamente. Ah, ok, gracias. Entonces, estrictamente lo que estamos diciendo es que si yo calculo la probabilidad de X, dado que estoy en H, esa probabilidad debería de ser igual a la expectativa que yo tengo de estar ahí. Debería de ser igual a P de X, P de 3, perdón, pues jugador 3 del nodo X. Bien, ¿eso te aclara? Entonces yo ya no puedo tener cualquier expectativa aquí, tiene que ser la condicional. De hecho, si ustedes calculan la probabilidad condicional de Y de estar acá, pues eso se hace de la misma forma, probabilidad de llegar al conjunto, y aquí la probabilidad de llegar a H es 1/4 por 1/3. Y ustedes van a ver que la probabilidad de estar en de Y y estar en X, la suma tiene que dar 1, como uno esperaría de una probabilidad condicional, o pues como uno esperaría del concepto de expectativa. Bueno, déjenme, les hago un ejemplito de qué pasa si H no se puede visitar. Supongan por un instante
Voy a cambiar este color que no me gustó esta vaina. Supongan por un instante que esto aquí no es, la probabilidad ahí no es 1, sino que es 1 acá. El jugador 1 se sale del juego con probabilidad 1. Entonces acá quedó exactamente al revés. Este es un nuevo juego. Mi pregunta es, ¿existe alguna probabilidad de que se visite el conjunto de información del jugador 3? No. ¿Listo? Entonces, la pregunta que yo me hago ahora es, bueno, ¿cuáles son las expectativas que el jugador 3 puede tener de estar en X o en Y? Entonces resulta que si yo quisiera utilizar Bayes no me va a servir porque me va a tocar dividir por una probabilidad que en este caso sería 0. La probabilidad de visitar H sería 0 en este caso. Entonces yo no puedo utilizar la regla de Bayes para decir cuánto es mi expectativa en X y Y. Eso implica que si yo no puedo utilizar Bayes para definir mis expectativas, el concepto dice, el concepto de ser consistente con la regla de Bayes dice, en ese caso usted puede creer lo que se le dé la gana de dónde está parado usted, en X o Y. Usted puede creer que está parado aquí con probabilidad 1 y aquí con probabilidad 0, por ejemplo. No hay nada hasta ahora que impida eso. Ahora ustedes dirán, no, pero un momento, no entiendo, si el tipo cree a su vez que este va a jugar con probabilidad 2/3 por aquí y 1/3 por aquí, ¿cómo va a creer que va a estar acá con 1-0? Bueno, pero ese ya es otro problema. Es un problema que va más allá de lo que hasta ahora hemos estudiado. Por ahora, vamos a ver qué tanto aprendemos y progresamos con el concepto que llevamos hasta el momento, y es que las expectativas quedan bien definidas solamente cuando estos conjuntos de información tienen probabilidad positiva de ser visitados. De lo contrario, la regla de Bayes no tiene ninguna implicación. Entonces, para que las estrategias de 3 sean consistentes, en este caso, usted puede poner 1 o 0, puede poner un medio, puede tener 3/4, un cuarto. ¿Por qué? Porque Bayes dice, haga lo que se le dé la gana aquí, que yo no le voy a imponer ninguna restricción, porque ese conjunto de información no va a ser visitado con probabilidad positiva. ¿Tomas bien? Ah, pero es que todavía débil ni siquiera lo mencioné, pero ni siquiera lo he introducido. Entonces vamos a introducir probabilidad positiva. Mira, pues que pues en efecto, mira, en este dibujo aquí hay una probabilidad positiva de venir acá, mayor que 0, probabilidad mayor que 0 de llegar acá existe. Pero en el dibujo anterior que tenía 1 acá y 0 acá, no existía la probabilidad de llegar acá era 0. ¿Bien? Bueno, entonces termino con esta definición y ya paramos. La definición entonces es la siguiente. Un equilibrio perfecto, bayesiano, débil, es una evaluación del juego que es secuencialmente racional, ya lo hemos venido pidiendo todo el tiempo, queremos que no haya incentivos a lo largo del juego usted desviarse, pero ahora vamos a pedir que las expectativas sean consistentes con la regla de Bayes. Eso va a hacer que muchas de las patologías que vimos anteriormente se eliminen por completamente. Esas patologías no van a existir cuando consideremos este tipo de equilibrios. Entonces, la próxima clase continuamos. No sé si tienen más preguntas. Yo tengo una pregunta, profe. Qué pena. Dale. ¿La grabación de la clase se va a montar en Sicuba o en la página? Los complementarios pusieron un canal en YouTube para no saturar Sicuba, y entonces va a estar en el canal que ellos tienen y en un canal propio. Entonces yo les comparto eso pues apenas la suba, porque esto quedó grabado en mi computador únicamente. ¿Están de acuerdo?